A veces la vida nos hace reencontrarnos con personas que creíamos fuera de nuestro camino para siempre, no para pedir ayuda ni favores, sino para devolver con calma una bondad sembrada en tiempos difíciles. Aquella tarde en el silencio del campo, Dee vivió un momento que llevaría consigo toda la vida. Un instante que le calentó el corazón no por el sol, sino por la calidez humana. Bienvenidos a la historia de hoy. La familia de la persona a la que Dee ayudó en aquel accidente de hace años ha vuelto inesperadamente para darle las gracias y devolverle el dinero del hospital que él había pagado en secreto. Esa mañana el sol todavía se escondía tras una fina capa de niebla y la luz suave teñía de dorado los campos. A lo lejos cantaba un gallo. El olor de la tierra húmeda después del rocío se mezclaba con el aroma de naranjas maduras del huerto cercano. Un camino de tierra serpenteaba hacia la carretera principal como un hilo dorado entre los arrozales. La moto avanzaba despacio. Dee sostenía el manillar con firmeza, la mirada tranquila fija al frente. Detrás de él, Juan apoyaba la cabeza en su hombro, abrazándolo con suavidad, sin decir nada, solo dejando que el viento jugara con su cabello. «¿Sabes algo?», dijo ella, con voz suave, casi como un suspiro. «Hace mucho que no me sentía tan en paz. Sin miedo, sin tener que huir de nada». Dee sonrió mirando por el retrovisor donde el reflejo del sol iluminaba su rostro. «Mientras sigas sonriendo así», respondió con calma, «cada día será tranquilo para mí». Juan rió y su risa sonó clara como agua fresca en la mañana. El camino se curvaba suavemente, los bordes cubiertos de hierba empapada en rocío, y a lo lejos el río brillaba bajo los primeros rayos del día. Al girar en la última curva, apareció una escena como sacada de un cuadro, un huerto de naranjos en plena cosecha resplandeciente bajo el sol. El aire estaba lleno del olor dulce de la fruta y del murmullo alegre de las abejas. Dee detuvo la moto y apagó el motor. El sonido del campo lo envolvió todo. Juan bajó el viento, despeinó su cabello y sus ojos brillaron como si guardaran un pedazo de cielo. Desde lejos, un hombre de mediana edad con sombrero de paja y una cesta de bambú se acercó sonriente. «¿Vinieron a comprar naranjas, chicos? Las recogí esta mañana. Prueben una, están dulcísimas». Juan sonrió y bajó la cabeza con amabilidad. «¿Podría darnos una para probar, por favor?». El hombre le ofreció una naranja grande y brillante. Ella la peló con cuidado. El aroma cítrico se mezcló con la brisa cálida. Probó un gajo y el sabor dulce y ligeramente ácido le dibujó una sonrisa luminosa. «¡Qué delicia, sabe a infancia!». Dee la miró con ternura. «Con naranjas tan buenas su huerto debe tener muchos clientes». El hombre entrecerró los ojos y rió. «Depende del día, pero con verlos a ustedes ya vale la pena. Vamos, déjenlo en 10,000 el kilo por pura suerte del encuentro». Ann soltó una risita y Dee asintió con una sonrisa tranquila. Sus risas se mezclaron con el canto de los pájaros y el zumbido de las abejas flotando en la luz dorada del huerto. Y entre el rumor del viento parecía escucharse una voz suave. «Hay bondades que no necesitan recompensa, pero cuando llegan de vuelta, el mundo se vuelve un poco más amable. Entonces, llévate 10 kilos», dijo Juan con una sonrisa radiante, y sus ojos brillaron como si reflejaran todo el huerto dorado. Dee asintió con una sonrisa tranquila y un toque travieso. «Tim, llevémoslos todos. Quién sabe, quizá para el mediodía ya no quede ni uno, y tengamos que volver por más». El campesino sonrió y les entregó la cesta de bambú vacía. Su voz sonaba grave y amable. «Les deseo suerte, muchachos. Cuando uno sale a vender alegría, siempre le va bien». El viento sopló suave moviendo las hojas y dejando que la luz se filtrara entre ellas, dibujando destellos dorados sobre sus hombros. En ese instante los dedos de Juan rozaron los de Dee mientras levantaban juntos la cesta. Fue solo un segundo, pero el dulce aroma de las naranjas pareció quedarse flotando en el aire y también en sus corazones. El sol de media mañana atravesaba las ramas, dejando sobre el suelo una mezcla de luz y sombra. El aire estaba impregnado del perfume de las naranjas maduras y las abejas zumbaban alrededor de las flores que aún quedaban. Todo el huerto respiraba en un ritmo lento y sereno como una melodía campestre.
Ann se puso el sombrero de paja ancho que el campesino le había prestado. Subió a un pequeño banco de madera y estiró el brazo para alcanzar una naranja alta en la rama. Sus dedos tocaron la piel rugosa y fresca del fruto, y la luz del sol hizo que su piel pareciera bañada en miel. «Ten cuidado, está resbaloso», dijo Dee con una mezcla de preocupación y ternura. Juan miró hacia abajo y sonrió con picardía. «¿Tienes miedo de que me caiga o de que se caiga la naranja? De las dos cosas», respondió él medio en broma, medio en serio. El sonido del tallo al romperse resonó suavemente. La naranja cayó en las manos de Redonda y pesada como un pequeño sol. La levantó hacia la luz y murmuró: «Es preciosa. Casi tanto como tú». «¿Qué dijiste?», preguntó Juan girando la cabeza, intentando ocultar una sonrisa mientras el rubor le subía por las mejillas bajo el sombrero. «Dije que la naranja es preciosa». «Te oí, pero bueno, te voy a creer», dije. Sus risas se mezclaron con el murmullo del viento llenando el huerto de alegría. El ritmo de la cosecha siguió constante, el sonido del corte, las naranjas cayendo en la cesta, el roce de las hojas y sus respiraciones tranquilas entre palabra y palabra. A veces, sus manos se tocaban al pasar una fruta y una pequeña corriente cálida recorría sus dedos como un rayo de sol escondido en la palma. La cesta empezó a llenarse. Las naranjas redondas y brillantes se apilaban como pequeñas joyas doradas. Juan señaló una en la punta más alta y dijo riendo: «Esa es la más bonita, guárdala como recuerdo de esta mañana». Dee la miró con ternura. «Sí, la guardamos, la más bonita de todas». Se quedaron unos segundos mirando la cesta rebosante mientras el aroma dulce de las naranjas llenaba el aire. El viento soplaba suave y las hojas parecían moverse al compás de una canción invisible del campo. Entre risas y silencios, una emoción sutil, profunda y luminosa les tocó el corazón como la misma luz del sol filtrándose entre las ramas. Cuando el sol ya estaba alto, llevaron las cestas llenas al mercado. La moto avanzaba despacio por el camino del pueblo entre hileras de bambú y casas de tejas viejas. El viento arrastraba el olor de las naranjas maduras, dejándolo atrás en el aire del camino. Al llegar el mercado bullía de voces, risas y niños corriendo entre los puestos. Dee aparcó la moto bajo la sombra y ayudó a Juan a bajar las cestas. Ella extendió una estera de paja y comenzó a colocar cuidadosamente las naranjas formando un pequeño monte dorado. Bajo el sol brillaban como monedas nuevas, y en las miradas de ambos había algo más que cansancio, había ilusión, esperanza, y el comienzo sencillo de algo nuevo. «Déjame colgar este cartel», dijo Juan sacudiéndose las manos mientras sacaba un pequeño pedazo de cartón. Con letra redonda y suave escribió con cuidado: «Naranjas dulces del huerto cosechadas esta mañana». Dee lo tomó sonriendo y lo ató al poste de bambú frente al puesto. La luz del sol se filtraba entre las hojas y bañaba su rostro con un tono dorado como miel. «En realidad, ni siquiera necesitamos un cartel», bromeó él mirándola de reojo. «Con solo verte sonreír cualquiera sabría que las naranjas son dulces». Juan le lanzó una mirada fingidamente molesta, pero con una sonrisa que se le escapaba en los labios. «Eres imposible. Por eso no puedes enojarte conmigo, ¿verdad?», respondió él en voz baja entre broma y verdad. Ella fingió no escucharlo, aunque en sus ojos ya se notaba el brillo de ternura. Una mujer mayor se detuvo frente al puesto. Sus manos curtidas por el sol tomaron una naranja para examinarla. Juan partió un gajo con delicadeza y se lo ofreció. La mujer lo probó y sus ojos se iluminaron sorprendidos. «Dios mío, está dulce como la miel. Hace mucho que no probaba una naranja de cáscara fina y sabor tan intenso». «Muchas gracias, señora», respondió Juan amablemente. «¿Cuántos kilos quiere que le prepare? Dame 3. No, mejor 5. 2 serán para mi vecina, seguro que también le encantan». «Gracias de verdad», dijo Juan con una sonrisa que sonaba fresca como brisa en el mercado. Su voz atrajo a otros curiosos que empezaron a acercarse. En poco tiempo el puesto se llenó.
Las voces se mezclaban con el sonido del peso, las monedas tintineando en la lata, el bullicio del mediodía. Juan ataba las bolsas con un hilo rojo. D pesaba rápido y con calma. En sus rostros brillaban gotas de sudor mezcladas con luz de sol. «¿Ves?», dijo él entregando una bolsa. «Te dije que estas naranjas se venderían solas». «No es solo por las naranjas», respondió Juan, limpiándose la frente, las mejillas encendidas por el sol. «Es porque la gente siente cuando algo está hecho con amor». Esa frase lo dejó quieto unos segundos. En medio del ruido del mercado, con las banderas ondeando arriba y el olor a hierbas frescas alrededor, pareció que todo desaparecía, quedando solo su voz y la luz del mediodía reflejada en sus ojos. Al llegar el mediodía, la última cesta quedó vacía. D la levantó, la dio vuelta y soltó una risa incrédula. De verdad se acabaron todas. Ni una sola quedó. Juan, apoyada en la moto, se abanicaba con un pedazo de cartón, cansada pero feliz. «Lo logramos. Estoy agotada pero tan contenta». Él la miró con una sonrisa lenta. «Yo también. Mientras te vea sonreír así, podría vender naranjas toda la vida». Ann soltó una risa baja y giró la cara escondiendo el rubor en sus mejillas. La tarde cayó, el mercado empezó a vaciarse. El canto de las cigarras llenaba el aire y el aroma de las naranjas recién vendidas flotaba todavía en el ambiente. Una parte dulce de aquel huerto había viajado a casa de desconocidos. De regreso, la luz del atardecer se extendía como una cinta dorada sobre los campos. A los lados del camino, los arrozales verdes susurraban al viento. La moto avanzaba despacio con la cesta vacía balanceándose detrás. D sostenía el manillar con una mano y con la otra descansaba cerca de la rodilla de ella, como asegurándose de que aún estuviera allí. Ann se inclinó, apoyó la mejilla en su hombro y preguntó en voz bajita entre el sonido del viento: «¿No estás cansado? Has conducido todo el día». No respondió él sin apartar la vista del camino. «Solo me preocupa que el camino se acabe». «¿Y por qué te preocupa eso?», preguntó ella sonriendo. «Porque cuando lleguemos a casa», dijo despacio, «ya no podré escuchar tu voz, ni sentir que me abrazas por detrás como ahora». Juan no respondió, solo apretó un poco más sus brazos alrededor de su cintura en un abrazo suave y cálido como el sol del atardecer. La moto siguió su camino entre el aroma de las naranjas y entre el murmullo del viento. Quizás los dos sonreían, porque sabían que a veces la felicidad es tan simple como eso: un mercado, una cesta de naranjas y alguien detrás que no quieres dejar ir. Juan soltó un suspiro largo mirando los campos bañados por el sol. A veces susurró: «Solo quisiera que la vida se quedara así. Solo nosotros dos trabajando, riendo, vendiendo fruta y volviendo juntos a casa. Sin nada grande, sin lujos, sin complicaciones». El sonido de la moto se mezclaba con el canto de las cigarras a lo lejos. D asintió con voz baja pero cálida: «Yo también lo deseo. Pero creo que cuando uno vive con bondad, aunque sea solo por un momento, la vida siempre devuelve paz». Ambos guardaron silencio. Solo se oía el rodar suave de la moto sobre el camino de tierra y el murmullo del viento entre las espigas inclinadas del arroz. Juan cerró un poco los ojos, dejando que el sol le acariciara las mejillas. Sentía la vibración del motor bajo sus pies y la presencia firme del hombre junto a ella, alguien en quien podía confiar con todo el corazón. «Ainde», lo llamó suavemente, apenas un hilo de voz. «Creo que tenías razón». Él no respondió, solo sonrió. Sus manos apretaron un poco más el manillar como si quisiera retener aquel instante un poco más. El camino delante se curvaba entre los campos como una cinta dorada extendida bajo el cielo de la tarde. La luz atravesaba los bambúes tiñendo todo de un color miel. El viento rozaba sus rostros y en ese momento el tiempo pareció detenerse solo para respirar con ellos antes de que se abriera un nuevo capítulo del día. Cuando llegaron a casa, el sol ya era suave como oro líquido. Las sombras del bambú se alargaban en el patio y el ruido de la moto se fue apagando en la quietud. Solo quedaban los grillos y el susurro del viento en el techo de tejas viejas.
De empujó la puerta de madera que chirrió al abrirse, pero se detuvo de pronto. En el porche 3 personas los esperaban, un matrimonio de mediana edad y un joven. Sus ropas eran sencillas pero cuidadas, y en sus miradas había una mezcla de timidez y esperanza. La luz de la tarde brillaba sobre el cabello canoso de la mujer y sobre las manos morenas del hombre entrelazadas frente a su pecho. Juan tiró suavemente de la manga de susurrando, «Ande». ¿Quiénes son él? Entrecerró los ojos. El sol le dibujaba sombras en la cara. Por un instante algo familiar pasó por su mirada, creo. «Que ya los he visto antes». El joven dio un paso adelante, los ojos llenos de emoción. «¿Se acuerda de mí, verdad?» Se quedó quieto y luego su expresión se volvió suave, comprensiva. «Sí, eres tú», dijo despacio. «Eras el muchacho del accidente, ¿no? Tus padres están bien». El joven asintió, la voz temblorosa. «Sí, todos estamos bien. Gracias a usted. Usted fue el único que se detuvo a ayudar y hasta pagó las cuentas del hospital por mi familia. Nunca olvidaremos lo que hizo». La mujer dio un paso al frente con los ojos brillantes en la luz del atardecer. «Si no fuera por ti, quizá hoy no estaríamos aquí». Su voz se quebró. «Solo venimos a decir gracias». Inclinó la cabeza, la voz baja y serena. «Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Ver a alguien herido y pasar de largo. No habría podido». El hombre se acercó, sacó un sobre cuidadosamente doblado y lo colocó sobre la mesa de madera junto a la puerta. «Este es el dinero que pagaste aquel día. Por favor, acéptalo, así podremos estar en paz». Miró el sobre y negó con suavidad. «No fue por el dinero», dijo tranquilo. «Ese día solo pensé que si fuera alguien de mi familia tendido en la carretera, me gustaría que alguien se detuviera también». La luz dorada del atardecer cubría todo, envolviéndolos en un silencio cálido. Juan, de pie a su lado, lo observaba en silencio, con orgullo y emoción en los ojos. El joven bajó la cabeza, la voz quebrada. «Mi familia le estará agradecida toda la vida». Sonrió. La luz dorada hizo brillar su rostro sereno. «No hace falta guardar la gratitud», respondió. «Si algún día tú también te detienes a ayudar a alguien en el camino, entonces el favor ya estará devuelto». El viento movió suavemente los bambúes, dejando caer destellos de sol sobre el porche. Los 3 visitantes se despidieron en silencio, dejando tras de sí el aroma de las naranjas maduras, el olor a tierra cálida y una tarde que recordaba que la bondad siempre encuentra la manera de regresar. «No es por el dinero», dijo con voz grave pero firme. «Lo importante es sentir paz en el corazón». Negó suavemente con la cabeza y una sonrisa tranquila se mezcló con la luz dorada del atardecer. «No hace falta. Me alegra haber podido ayudar. Con saber que usted, su esposo y todos están bien, ya me basta». El aire se volvió silencioso. Una sensación de gratitud llenó el patio, se filtró entre las hojas y hasta en el aliento de la tarde. Juan permanecía detrás, observando cada gesto de él con una profunda sensación de orgullo por la bondad sencilla del hombre que hablaba ante extraños con total sinceridad. El joven bajó la cabeza, la voz entrecortada. «Nunca olvidaremos lo que hizo por nosotros. Solo queríamos que lo supiera». Una brisa cálida cruzó el patio moviendo las hojas del plátano. El sol brilló en los ojos de la mujer, haciendo brillar una lágrima contenida. Nadie dijo nada más. El aroma de las naranjas vacías seguía flotando bajo el porche, mezclado con el olor a tierra húmeda y la lluvia que recién llegaba. Todo parecía detenerse, como si el mundo entero guardara silencio ante un acto de bondad que cerraba su ciclo. La luz de la tarde se tornó color ámbar. El suelo del patio se cubrió de un resplandor suave, y el viento seguía soplando con el susurro de las hojas. El padre dio un paso adelante con un sobre viejo en la mano, el papel ligeramente arrugado. «Hijo», dijo con voz temblorosa pero firme, «este es el dinero que pagaste aquel día. Si no lo aceptas, mi esposa y yo no podremos estar en paz». Miró el sobre durante un largo momento y luego levantó la vista. En su mirada había calma y la bondad de quien ya ha conocido el dolor.
Por favor, quédese con él, respondió despacio. Ese día no pensé en nada más. Vi a alguien que necesitaba ayuda y no pude seguir de largo. El dinero se puede recuperar, pero una oportunidad de salvar a alguien no siempre vuelve. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Con la voz entrecortada tomó su mano temblando. No todos se detienen, hijo, pero tú sí lo hiciste. No solo salvaste a mi familia, también nos hiciste creer que la bondad aún existe. Anne se adelantó un poco. Su voz sonó suave, casi como una melodía en el viento. Así es él, dijo mirándolo con ternura. Él ayuda porque lo siente de verdad. Y creo que personas como él hacen que este mundo sea un lugar mejor. La mujer la miró con una sonrisa cálida como la última luz del día. ¿Y tú? Debes de ser su futura esposa, ¿verdad? Juan sonrió con timidez, las mejillas sonrojadas. Solo intentamos vivir bien, hacer lo correcto cuando se puede. Tal vez eso ya es suficiente. La mujer asintió apretando su mano con emoción. Suficiente, sí, y valioso. Se quedaron allí un rato escuchando el susurro de las hojas y el canto lejano de los pájaros al final del día. El olor a cáscara de naranja flotaba bajo el porche mezclado con el aroma a tierra húmeda y el calor que aún quedaba en sus hombros. El padre guardó el sobre en su bolsillo y sonrió. Si no quieres aceptar el dinero, entonces considera nuestra visita de hoy como nuestro agradecimiento. De asintió con una sonrisa serena y los ojos llenos de una paz profunda. Entonces, ya lo he aceptado. La mujer se secó las lágrimas. El sol se había escondido tras los bambúes, dejando un resplandor suave como una bufanda en el cielo. Los tres visitantes se alejaron en silencio, dejando tras ellos el aroma de las naranjas, el sonido del viento y una sensación cálida que llenaba el alma. Juan se quedó junto a él sin decir nada. Solo inclinó la cabeza y apoyó suavemente la frente en su hombro. En ese momento, el pequeño mundo a su alrededor pareció detenerse, escuchando el silencio de dos corazones que habían elegido vivir con bondad en medio de un mundo cambiante. Y cuando la brisa de la tarde cruzó el huerto, los bambúes susurraron de nuevo, como si siguieran contando la historia que la bondad, una vez sembrada, siempre encuentra el camino de regreso bajo la luz suave de una tarde en paz, donde la bondad se convierte en paz. Parecía que hasta el viento susurraba una verdad sencilla. La bondad, cuando se da, siempre encuentra el camino de regreso. Después de que aquella familia se marchó, el patio volvió a su calma habitual. Solo quedaban los últimos rayos del sol sobre el techo de tejas viejas y el murmullo suave de las hojas de bambú moviéndose con la brisa. El sol se escondía lentamente tras los árboles, dejando caer una luz dorada sobre el porche de madera, donde Juan y Ide se sentaban juntos en silencio. El aire olía a tierra y a naranjas dulce, pero con un leve toque amargo del día que terminaba. Unas gallinas picoteaban el suelo junto a la cerca, y a lo lejos se oía el mugido de una vaca entre los campos vacíos. Todo era sencillo, tan natural como el propio latido de la vida en el campo. Juan apoyó la barbilla en sus rodillas y siguió con la mirada a dos libélulas que revoloteaban sobre el huerto. «¿Lo ves?», dijo en voz baja, tan suave como el humo de una cocina al atardecer. «Las cosas buenas siempre regresan. Quizás hoy fue la forma en que el mundo quiso recordártelo». Desonrió, los labios apenas curvados en una paz sin palabras. «Tal vez», respondió mirando el camino de tierra cubierto por el brillo del atardecer. «No hice nada grande, solo estaba allí, e hice lo que sentí que debía hacer». Anne lo miró, su voz tranquila pero firme como el viento entre las hojas. «Precisamente por eso, todos estaban allí, pero no todos decidieron detenerse. Tú sí lo hiciste». El silencio que siguió entre los dos fue suave pero tan real que el corazón pareció temblar. El viento pasó por el huerto levantando algunos mechones de su cabello. Él estiró la mano para apartárselos detrás de la oreja, y aunque el gesto duró apenas un segundo, el tiempo pareció detenerse. «Escucharte decir eso», sonrió él, «me hace sentir más ligero». Anne lo observó con los ojos bañados en el dorado del sol que se apagaba. «Porque mereces estar en paz».
El mundo puede no ser justo, pero todavía sabe ser amable con quienes viven con bondad. Él guardó silencio mirándola por un largo momento. En sus ojos veía calma, comprensión y fe. Tenerte aquí, dijo con voz profunda y cálida como la tierra después de la lluvia, es el regalo que el mundo me devolvió. Anne soltó una risa suave entre tímida y emocionada. Si sigues diciéndome eso, ¿no temes que me acostumbre? Él recostó la espalda contra el pilar del porche con una mirada tranquila y amable. Quiero que te acostumbres a sentirte querida, a ser cuidada, a vivir rodeada de bondad, aunque sean cosas pequeñas. Para que pase lo que pase después, recuerdes que hubo alguien que te amó con sinceridad. Sus palabras flotaron en el aire ligeras como hojas que se tocan pero con el peso de una promesa. Los ojos de Juan se llenaron de brillo no por tristeza, sino por el reflejo del atardecer en su mirada. «Lo sé», susurró con una sonrisa temblorosa. El mundo a su alrededor pareció suavizarse. Las aves regresaban a sus nidos, el sonido de un pequeño carrillón se movía con el viento. La luz cambió del dorado al rosado y luego se disolvió en un tono violeta difuso y tranquilo. Se quedaron allí sin hablar mirando el sol esconderse tras los campos, mientras los últimos rayos se extendían como un hilo de miel sobre la tierra. El aroma de las naranjas volvió a llenar el aire ligero, dulce y claro como un recuerdo bonito. El día terminaba con una paz profunda nacida del trabajo sencillo, pasando por la gratitud y encontrando su descanso allí donde dos corazones hallaron su refugio en el otro. Porque hay días en los que no se necesita nada extraordinario, solo corazones buenos y un atardecer suave para que el mundo ya se sienta mejor.